Sí, vamos a hablar de las aplicaciones de los materiales y las ramas de la industria en las que se utiliza. Industria básica. ¿Cuál es? Es aquella que provee materias primas que son utilizadas para la fabricación de productos compuestos. O sea, es la industria que se dedica a extraer el mineral del subsuelo, lo mueve y lava, funde y refina para obtener el metal que se utilizará para la elaboración de distintos productos. Industria metalúrgica. Transforma el metal extraído de las minas en láminas de metal, que la industria de la transformación utiliza para la fabricación de productos. La siderurgia es una industria metalúrgica dedicada exclusivamente al mineral del hierro para obtener su fundición y elaborar acero. Los pasos para el proceso metalúrgico son la concentración del mineral. En esta se separa la mayor cantidad posible de ganga mediante distintos métodos. La levigación. El mineral se somete a una corriente de agua que arrastra las partes menos pesadas y las más pesadas, o sea la mena, va al fondo. Este es el que se usa como para el oro. Allá los programas que salen en la tele pues usan este tipo. Separación magnética. Se utiliza cuando la mena presenta propiedades magnéticas. Flotación. La mena es mojada por el aceite y el mineral finalmente triturado se mete en un depósito con agua agitando la mezcla. La mena flota y la ganga se hunde. Tostación o calcinación. Transforma el mineral en óxido para después proceder a su reducción. La tostación se hace cuando el metal es un sulfuro, mientras que la calcinación se realiza cuando el metal es un carbono o un hidróxido. Reducción. Una vez está el mineral en forma de óxido, se reduce mediante carbón, hidrógeno u otro metal. Para los óxidos de los alcalinos de aluminio, se usa la vía electrónica partiendo sus sales. Afino. Proceso destinado a eliminar las impurezas de los metales y purificarlos del todo. El proceso metalúrgico por polvos, o mejor conocido como pulvimetalurgia, se distingue del tradicional debido al uso de polvo metálico como materia prima junto con algunos lubricantes y materiales maleantes. Estos se pueden mezclar y compactar para posteriormente hacer procesos de sinterizado y manufacturar distintos tipos de piezas. Proceso siderúrgico. Durante el proceso siderúrgico, los hornos en los que se obtiene el arrabio son del tipo vertical, llamados hornos altos o altos hornos. El mineral de hierro se somete a un ofibado donde se seleccionan los trozos del tamaño adecuado. Un carbón especial llamado carbón de coque se usa como agente reductor y calefactor. Como fundente básico se utiliza caliza y como fundente ácido de silicio. Industria petrolera y petroquímica. ¿Cuáles? La industria petrolera se dedica exclusivamente a la extracción y separación del petróleo y sus derivados, como el gas natural, por ejemplo. Y al hablar de la industria petroquímica, se está incluyendo además a la que se dedica a la refinación y transformación del petróleo para distintos productos. Una industria petroquímica es mucho más diversa e independiente de otro tipo de la industria, ya que ella es capaz de hacer todos los procesos hasta la obtención de un producto final, la que se dedica a la refinación y transformación del petróleo para sus distintos productos. Industria metalmecánica. ¿Cuál es? Es una industria en la cual los materiales metálicos y polímeros predominan en la fabricación de máquinas, aunque también estas máquinas son utilizadas para fabricar herramientas como lo son tornillos, piezas de metal, tuercas, etc. Historia. La edad de los metales es el periodo que siguió a la historia de la edad de piedra y durante el cual el hombre empezó a utilizar útiles y armas de metal antes del quinto milenio antes de Cristo y acabaría en cada lugar como entrada de la historia.
para buena parte de Europa en el primer milenio antes de Cristo. El cobre. El cobre aparece en formas de pepitas de metal nativo. Varios siglos después se descubrió que el cobre podía ser extraído de diversos minerales, como la malaquita y la calcopirita, etc. El objeto del cobre fundido es más antiguo que se conoce, procede de los montes Zagros, correctamente del Tail-Bliss, en Irán, y data en el 4100 a.C. Junto a él se hallaron hornos de fundición, crisoles e incluso moldes. El bronce. Es el resultado de la aleación del cobre y estaño en una proporción variable. En la actualidad se le añaden otros metales como el zinc o el plomo, creando los llamados bronces complejos. Se ignora si la metalurgia del bronce fue inventada allí independientemente o fue una importación desde Mesopotamia. El hierro. El hierro es el elemento más abundante de la corteza terrestre, el cuarto. Sin embargo, su utilización práctica comenzó 7000 años más tarde que el cobre y 2500 años después del bronce. Pero este retraso no se debe al desconocimiento de este metal, puesto que los antiguos ya conocían el hierro y lo consideraban más valioso que cualquier otra joya. Pero se trataba de hierro meteórico, es decir, que venía de los meteoritos. La edad del hierro europea comienza poco antes del año 800 a.C. y está protagonizada por pueblos, en su mayoría belicosos, que habitaban poblados fuertemente protegidos por murallas y otros sistemas defensivos. Y se usaba casi para armas, escudos, cosas así. Y aunque el hierro fue profundamente empleado para herramientas agrícolas y artesanales, aumentando la productividad y el hierro y el nivel cultural del continente. En la industria metalmecánica se encuentra maquinaria, las cuales en su mayoría están fabricadas con materiales metálicos, aunque también llevan partes hechas de materiales polímeros. La fabricación de componentes eléctricos y electrónicos. Se denomina componente electrónico a aquel dispositivo que forma parte de un circuito electrónico. Se suele encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico, y terminar en dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura a un circuito impreso, para formar el mencionado circuito. El movimiento de los electrones es el motivo fundamental del funcionamiento de los circuitos. La única diferencia es que la segunda utiliza componentes tales como válvulas, los semiconductores y los circuitos integrados, a los que genéricamente se denomina elementos activos en oposición a los usados en eléctrica, o sea, la resistencia de los condensadores, las bobinas, etc. Cada circuito, ya sea eléctrico o electrónico, ha de contener por lo menos un componente pasivo que actúe como conductor y que provoque la circulación de una corriente eléctrica por dicho circuito. La clasificación de los componentes según su estructura física. Se clasifican en dos, discretos e integrados. Los discretos son los que están encapsulados uno a uno, como es el caso de los resistores, condensadores, diodos y transistores, etc. Y los integrados son conjuntos más complejos, como por ejemplo un amplificador operacional o una puerta lógica, que pueden contener desde unos pocos componentes discretos hasta millones de ellos. Son los denominados circuitos integrados. Industria de la construcción. ¿Cuáles? Son las que son un conjunto organizado de personas y bienes que tienden a realizar trabajos contratados utilizando mano de obra, calidad en su maquinaria y equipo, así como en sus materiales y medios financieros como beneficio óptimo. La clasificación de los materiales de construcción son pétreos. Casi siempre son naturales, aunque a veces son procesados por el hombre. Derivan de la roca o poseen una calidad similar a la de esta, siendo utilizados casi exclusivamente en el sector de la construcción. Los pétreos corresponden a una de las formas de clasificación de los materiales en general. Estos pueden ser pétreos naturales extraídos directamente de la naturaleza o pétreos artificiales procesados e industrializados por el hombre. Cerámicas y vidrios.
Se obtienen a partir de la cocción del barro, el ladrillo o de la fricción de materiales, o sea, como el vidrio y eso. Materiales aglutinantes. Es todo aquel material que se endurece al aire. Este proceso se llama fraguado, como el cemento, el yeso, etc. Materiales compuestos. Son productos formados por la mezcla de varios materiales. Se diferencian fácilmente, como el asfalto o el hormigón. Materiales metálicos, que se obtienen a partir de los minerales, como por ejemplo el aluminio, el hierro, el acero. Características de los materiales de construcción. Sus características principales son pues su densidad, que todos los materiales de construcción son de densidad media, que tienen resistencia a la compresión. O sea que los materiales pétreos y cerámicos son muy resistentes a la contracción. Resistencia a la tracción. El acero es uno de los más resistentes de ellos. Son duros, o sea que no se rayan fácilmente, por lo que son muy resistentes al desgaste o a la fricción. Frágiles, se rompen fácilmente al recibir un golpe en seco, como las cerámicas, algunas cerámicas o vidrios. Y resistentes a la corrosión, es decir, que aguantan condiciones medioambientales y siguen teniendo su forma, o sea, no se van desgastando. Y son económicos, o sea que la materia prima es muy abundante y ahí se consigue fácilmente, por así decirlo. Agroindustrias en México. ¿Qué es? Es la rama de la industria que se divide en dos categorías, o sea, las alimentarias y no alimentarias. La parte alimentaria se encarga de la transformación de los productos de la agricultura, ganadería, riqueza forestal y pesca, en productos de elaboración para el consumo. La parte no alimentaria es encargada de la parte de transformación de materias primas, utilizando sus recursos naturales para realizar diferentes productos. O sea, su campo es muy amplio, entre ellos incluye el diseño de equipos para industrias y la administración de industrias. El objetivo de las agroindustrias se supone la integración vertical de los procesos de conservación y transformación de la producción agropecuaria. Procesos de producción que sean capaces de aprovechar la mano de obra disponible en el sector agropecuario, elevar su productividad y generar excedentes para su capitalización continua. Incluye los procesos de transformación de los productos primarios provenientes del agro, que satisfacen las necesidades locales y regionales, las del mercado nacional y en algunos casos asistir hasta los centros de consumo internacional. La transformación de la industria de productos agrícolas para darle un mayor valor agregado, establecen medidas y técnicas para el manejo y tratamiento de los productos agropecuarios, tanto para ingresarlos al mercado fresco como para su ulterior transformación. Es decir, ulterior transformación se refiere a los procesos que llevará después. Suministrar fertilizantes y plaguicidas al agro y está vinculada como proveedor de insumos, sin embargo, no forma parte de las agroindustrias, son empresas integradoras. La ley agraria. Dispone en el artículo 108 que los ejidos podrán constituir uniones, cuyo objetivo comprenderá la coordinación de las actividades productivas, asistencia mutua, comercialización u otras no prohibidas por la ley. Las uniones de ejidos podrán establecer empresas especializadas que apoyen el cumplimiento de su objeto y les permita acceder de manera óptima a la integración de su cadena productiva. Los ejidos y comunidades de igual forma podrán establecer empresas para el aprovechamiento de sus recursos naturales o de cualquier índole, así como la prestación de servicios. Bueno, la máquina que yo escogí fueron los aviones. Los aviones es un aerodino de ala fija o aeronave con mayor densidad que el aire, dotado de alas y un espacio de carga, ya sea para cargar pasajeros o para cargar cosas. Y es capaz de volar impulsado por uno o más motores. Los aviones más conocidos y usados por el gran público son los aviones de transporte de pasajeros, aunque la aviación general y la aviación deportiva se encuentran muy desarrollada, sobre todo en Estados Unidos. No todos los aviones tienen la misma estructura, aunque muchos tienen los mismos elementos comunes.
porque los aviones deportivos tienen especificaciones diferentes, ya que necesitan otras propiedades para poder tener más velocidad y poder maniobrar. La resistencia, durabilidad y elasticidad y anticorrosión de los materiales con los que se fabrica una aeronave son fundamentales. La mayor parte de los aviones están construidos en su mayor parte de aluminio, aleaciones de aluminio y cobre, titanio, acero y varias aleaciones de acero, y el magnesio con aleaciones de zinc y aluminio, ya que por sí solo no se puede usar para los aviones. El aluminio tiene una densidad de 2812.5 kilogramos sobre metros cúbicos, un punto de fusión de 660 grados centígrados. Tiene radiación electromagnética al espectro visible y el térmico. Tiene una conducción eléctrica de entre 35 y 38 metros sobre omega. Conducción térmica de 80 a 230 watts entre metros por Kelvin. Las aleaciones de aluminio y cobre. La aleación de aluminio y cobre incrementa las propiedades mecánicas, pero reduce la resistencia a la corrosión. Esta aleación se utiliza en zonas del avión que trabajan con tracción, como el recubrimiento de las alas. En estas no se puede dar unas propiedades específicas como punto de fusión, densidad, ya que al ser materiales compuestos, o sea, una aleación, muchas veces son diferentes el porcentaje de cada material, de cada elemento que tenga. Entonces depende de eso. El titanio es el elemento metálico que posee la mayor proporción de dureza y densidad. Su punto de fusión es de 1650 grados centígrados. Tiene una densidad de 4507 kilogramos sobre metros cúbicos. Punto de ebullición es de 3560 grados kelvins y 3287 grados centígrados. Presenta una gran resistencia a la corrosión. También se utilizan aleaciones de este por su propiedad de que tiene gran resistencia a la corrosión. El acero y aleaciones varias. Su temperatura de fusión es de 1535 grados centígrados. Su punto de ebullición es de 2740 grados centígrados. Su densidad es de 7850 kilogramos sobre metros cúbicos. Una propiedad es que es maleable y se pueden obtener láminas delgadas llamada hojalata. La hojalata es una lámina de acero de entre 0,5 y 0,12 milímetros de espesor, recubierta generalmente de forma electrolítica por estaño. Es un material muy tenaz, especialmente en algunas de sus aleaciones usadas para fabricar herramientas. Una de las aleaciones que se utiliza para los aviones es de acero con titanio y se utiliza para estabilizar y desoxidar el acero. Mantiene estables las propiedades del acero a alta temperatura. Y otra aleación común es con carbono, que proporciona resistencia, dureza, tenacidad, resistencia al desgaste, templabilidad y resistencia en caliente. El magnesio en aleaciones con zinc y aluminio. El magnesio en sus aleaciones tiene una buena resistencia a la corrosión. O sea, tiene muy buena resistencia a la corrosión. Tiene una gran resistencia tras el conformado en frío y es muy ligero. Jepe con las morritas, jepe con la tomadita, jepe con la salidita, jepe con las plebitas.